Esta crisis pone al desnudo las principales contradicciones de esta sociedad. El capitalismo está agotado, está en un proceso de profunda descomposición y en esta crisis salen a la luz los principales rasgos, las principales contradicciones que tiene esta crisis. En primer lugar, que las fuerzas productivas que se desarrollaron a un nivel extraordinario se encuentran bloqueadas. No solamente se encuentran bloqueadas, sino que se han empezado a destruir. Esas fuerzas productivas están bloqueadas, en primer lugar, por la enorme concentración de los medios de producción en muy pocas manos, cada vez menos manos. Las fuerzas productivas entran en contradicción con las relaciones de producción. Esto no puede seguir así. Un segundo aspecto que se deriva de esta concentración de los medios de producción es que cada vez están más concentrados y centralizados. No es el 1%, es el 1% del 1% el que concentra la gran propiedad. También podemos observar cómo de la crisis del 2008-2009, los ricos, los poderosos, son más ricos, son más poderosos, tienen más concentrado su poder. De cada crisis ellos logran sacar ventaja. El otro bloqueo que encuentran las fuerzas productivas, que son mundiales, que se han internacionalizado, que están globalizadas, son las fronteras nacionales. Y las grandes corporaciones se atrincheran en esas fronteras nacionales para defender los mercados y para utilizar toda su potencia para invadir, para tomar las riquezas y las empresas de la semicolonia. Otro aspecto, otra contradicción fundamental en el régimen capitalista es que si bien la producción es cada vez más social, la apropiación es cada vez más individual. Esa apropiación está cada vez más concentrada. La mayoría que produce cada vez sufre más desocupación, subocupación, caída de los salarios, pérdida de derechos. Esta es la realidad que se encuentra en la base del régimen capitalista. No tenemos que perder de vista que estas son las contradicciones básicas, elementales, fundamentales de este sistema que está agotado y que está en un proceso de pudrición y descomposición. Decíamos que antes de esta crisis, ya hacia fines de año, contábamos con unos 220 millones de desocupados en el mundo, probablemente más. Pero en esta crisis ya estiman que se perderán otros 200 millones. 200 millones de puestos de trabajo serán destruidos en medio de esta crisis. Solamente en Estados Unidos ya tienen 30 millones de puestos de trabajo perdidos en 5 o 6 semanas. Nada más que en Estados Unidos, principal potencia. Estamos hablando de una destrucción colosal de fuerza productiva. Son decenas y decenas de millones de puestos de trabajo que se perdieron y que se perderán en los próximos meses producto de la recesión, de la parálisis de la economía y las dificultades para salir de este desastre. Nosotros no podemos perder de vista esta cuestión esencial. No solamente perdemos derechos, perdemos salario, perdemos condiciones en la jubilación, también se pierden masivamente puestos de trabajo. La fuerza de trabajo es el principal factor de las fuerzas productivas que están siendo destruidas. Mucho se habla estos días en todo el mundo sobre que ya nada será igual después del coronavirus. Después de esta crisis todo habrá cambiado. Ahora nosotros señalamos que si los que dominan el mundo, quienes tienen el poder, siguen detentándolo, no habrá que esperar ningún cambio positivo para la humanidad. No es con ellos, es contra ellos que se debe transformar la sociedad. Porque hay un pensamiento mágico, una idea de que al constatar el fracaso y el desastre que ha ocasionado todas las políticas que se han desarrollado en las últimas décadas, ahora es necesario un nuevo orden, que habrá que cambiar las reglas de juego, que habrá que cambiar la distribución del ingreso, que habrá que prestar más atención a la salud, a la educación, a las condiciones de vida de las masas. Pero en la medida que el régimen esté en las mismas manos, nada va a cambiar. Al contrario, el capitalismo ha mostrado que es incapaz de salir de su crisis de sobreproducción. Esta es una tara que tiene desde su origen y no logra superarlo y está presente cada vez más violentamente en las crisis. El capitalismo encuentra como única salida la destrucción masiva de esas fuerzas productivas por medio de la desocupación, por medio de las guerras. Es decir, todo el tiempo está generando las condiciones para destruir fuerzas productivas porque es la única vía de salida para su crisis. También tenemos que tener en cuenta esta cuestión en los debates. Hasta sectores de los más conservadores están planteando de que esto así no va más, que es necesario un nuevo orden en el mundo. Pero un nuevo orden solamente será posible tirando abajo este orden, tirando abajo la gran propiedad de los medios de producción en manos de los capitalistas.
Las principales potencias están destinando billones de dólares al salvataje de las principales empresas, no para salvar a los trabajadores, no para salvar a la población, fundamentalmente para salvar a las empresas. Esta es también la lección de la crisis del 2008-2009. El sistema volcó infinidad de recursos para salvar a los bancos, para salvar a las grandes corporaciones. Esta es la realidad. Y la barbarie está a la vista, y no solamente en nuestros países, también en las potencias. Vemos el desastre de la salud pública que se ha abandonado. Se ha abandonado porque se ha privilegiado los negocios financieros o porque se ha desmantelado la salud pública para desarrollar la salud privada. En esta pandemia somos los trabajadores, los desocupados, los que viven de su changa, los más perjudicados, los más golpeados por esta crisis, golpeados porque estamos más expuestos a la pandemia que cualquiera, golpeados porque no podemos acceder al sistema de salud en las mejores condiciones, golpeados porque no contamos con los recursos básicos para poder hacer el confinamiento que recomiendan las organizaciones de salud. Volvemos a ser las víctimas de esta crisis y vemos cómo esta realidad también se expresa en las grandes potencias. Mueren decenas de miles que no logran llegar a ser atendidos en los hospitales, que son rechazados o que ni siquiera se animan a ir a un hospital porque temen ser registrados y deportados o porque simplemente no pueden pagar lo que les quieren cobrar en los hospitales. Esta es la realidad de barbarie que hemos llegado, que está a la vista de quien quiera ver. Este es a dónde nos ha llevado el capitalismo. No podemos esperar ninguna reforma. El capitalismo no se puede reformar. Tenemos que acabar con él. Esta es una de las lecciones más importantes que tenemos que sacar de esta crisis. Por más que hoy tomen conciencia y digan de que las cosas no pueden seguir así y que es necesaria una transformación, debemos decir de que la transformación que debemos realizar contra ellos. No serán ellos los que nos han llevado a este punto de destrucción y barbarie los mismos que van a encontrar la solución. Ya han probado de todo y han fracasado. No hay cómo sacar adelante el capitalismo en pudrición y descomposición. Y que cada día que pasa nos arrastra la barbarie cada vez más. Para la clase obrera, para la vanguardia más consciente, es imprescindible tomar conciencia, plena conciencia de la magnitud de la crisis y cuáles son las bases de esa crisis. Porque está en nuestras manos poder plantear cuál es la única salida, cuál es la respuesta que tiene la clase obrera para las masas. El gran problema que tenemos por delante es que a medida que avanza tan dramáticamente las condiciones objetivas, las bases materiales de la bancarrota del capitalismo, que se ha acelerado notablemente, no se desarrolla con la misma potencia y con la misma velocidad la reconstrucción de la dirección internacional. Esta es la tarea más importante que tiene la clase por delante. Debemos reconstruir la dirección revolucionaria de la clase obrera a nivel mundial. Esta es una tarea extraordinaria. Y debemos hacer un balance de cómo hemos llegado a este punto. Tenemos que tener plena conciencia de cómo se ha destruido el principal centro mundial que puso en pie la clase obrera, que fue la Tercera Internacional. El estalinismo destruyó la Tercera Internacional, persiguió a los opositores, persiguió a los que dirigieron la Revolución Rusa y pusieron en marcha un proceso de restauración capitalista que ha hecho retroceder conquistas extraordinarias de la clase obrera a nivel internacional. La traición del estalinismo liquidó esa conquista grandiosa, tal vez la conquista más grandiosa de la clase obrera desde el punto de vista político y programático. Sobre esas bases es que pudo avanzar el proceso de restauración capitalista. Es necesario tener claro este balance. Ya antes, la socialdemocracia había traicionado a la clase obrera, pasándose al terreno del imperialismo. Y la Cuarta Internacional, que nació de esa crisis, de esa disolución de la Tercera Internacional, nació con una debilidad. Sus principales cuadros, sus principales dirigentes fueron exterminados por el estalinismo, fueron perseguidos en todo el mundo, y Trotsky fue asesinado. Esto condicionó el nacimiento de la Cuarta Internacional, que nace con esta debilidad. Pero no solamente fue esta debilidad organizativa, fue una debilidad política. Sus principales dirigentes en la década del 40, principios del 50, tenían la ilusión de que el nacionalismo burgués y el estalinismo podían jugar un papel progresivo y tuvieron una tendencia a hacer entrismo, a apoyar esos movimientos, esos gobiernos, y disolvieron la posibilidad de mantener ese centro revolucionario internacional. Luego vinieron las experiencias de los foquistas, que también, en nombre de la Cuarta Internacional, en nombre del trotskismo, creyeron encontrar un camino más fácil que pudiera alivianar la dura tarea de construir el partido revolucionario, de construir el programa, de poner en pie al movimiento obrero detrás de sus banderas ideológicas, políticas, estratégicas.
Y después tenemos otras variantes, otros sectores que también se reclamaron del trotskismo, que se han vuelto vulgares democratizantes, que han abandonado toda propaganda por la revolución, por la dictadura del proletariado, y hacen propaganda por las elecciones, por el Congreso, por las leyes, y en esto concentran su actividad. La tarea de la hora es completar este balance, porque necesitamos reconstruir urgentemente ese centro mundial, poner en pie el Partido Mundial de la Revolución Socialista. Es una tarea enorme, gigantesca, pero es la hora de llevarla adelante. Ese es el problema de los problemas. ¿Cómo ponemos en pie ese internacional y cómo intervenimos frente a esta crisis?